Bienvenidos al podcast de Base Cripto, donde desciframos el caos del mundo cripto. Un saludo a quien nos escucha. Hoy vamos a analizar una idea que está cogiendo muchísima fuerza: la posibilidad de que en 2026, por fin, se alineen los astros para las criptomonedas en Estados Unidos. Se habla de una convergencia de fuerzas políticas, económicas y de adopción real. Vamos, que podría ser un punto de inflexión en toda regla. O podría ser, como tantas otras veces, un relato demasiado optimista. La idea de la tormenta perfecta vende mucho, pero la realidad, ya se sabe, suele ser bastante más enrevesada. Habrá que ver si esas fuerzas convergen de verdad o acaban chocando entre ellas. Así que, si te parece, vamos a analizar los hechos, uno por uno. Y mira por dónde empezamos. Nada menos que con esta declaración en Davos. Ojo, que cuando algo así se dice desde la cúpula del poder, no es una frase al aire. Es una declaración de intenciones, una forma de marcar el rumbo estratégico del país. Es la señal que muchísima gente en el mercado estaba esperando. A ver, que las palabras se las lleva el viento. ¿Es el discurso perfecto para un foro económico? Claro que sí. Suena bien, atrae titulares, quizá algo de inversión. Pero de ahí a que se convierta en una realidad hay un trecho enorme. ¿Cuántas promesas políticas se han quedado en nada? Yo de momento lo cogería con pinzas. Pues justo de eso va el análisis de hoy. De ver si esto es solo un titular bonito o si de verdad hay algo sólido detrás. Y la tesis es que sí, que hay cimientos, y que se apoyan en tres pilares que, por primera vez, parecen avanzar al mismo tiempo: la regulación, las señales del propio mercado y la adopción en el mundo real. Vale, me gusta la idea de los tres pilares, pero llamarlos convergentes es mucho suponer. Que haya movimiento en esas tres áreas no significa que estén empujando en la misma dirección. Vamos a empezar por el primer pilar, que suele ser el más complicado y pantanoso de todos: la política. Exacto. El primer gran frente, Washington, D.C. Llevamos años y años de incertidumbre, de operar en una especie de limbo legal. Pero ahora parece que por fin hay un impulso real y serio para crear un marco de reglas claras. Esto es, ni más ni menos, lo que la industria lleva pidiendo a gritos para poder despegar de verdad. Has usado la palabra clave: frente o campo de batalla. Porque esto no es un paseo. Es una lucha de poder brutal entre distintas agencias gubernamentales, cada una con su propia agenda. Lo que para unos es dar claridad, para otros es una forma de poner freno o de controlar una industria que se les escapa de las manos. Y esta cronología lo ilustra a la perfección. A ver, no es un camino de rosas, está claro, pero lo importante es que, a pesar de los frenazos y las zancadillas políticas, como esa del comité bancario, el proyecto sigue avanzando. Que saliera de la Cámara con tanto apoyo de ambos partidos y que ahora otro comité lo impulse, eso demuestra que hay una voluntad real de sacarlo adelante. Pues yo lo que veo ahí es una fragilidad tremenda. Un aplazamiento inesperado en política casi nunca es bueno. Huele a que hay una oposición muy fuerte moviendo hilos. Que otro comité lo coja puede ser una maniobra para esquivar un muro, pero el muro sigue ahí. Esto puede saltar por los aires en cualquier momento. Bueno, es que este es el meollo de la cuestión. El gran choque de trenes. La SEC queriendo tratar casi todo como si fueran acciones, con su regulación súper estricta, y la CFTC con una visión para mí mucho más acertada, viéndolo como materias primas, como el oro o el petróleo. La ley Clarity es la que tiene que poner orden aquí y abrir la puerta al gran capital institucional. Creo que eso es simplificarlo demasiado. No es una lucha entre los sensatos y los estrictos. Son dos filosofías regulatorias con argumentos muy sólidos detrás, y pretender trazar una línea perfecta en un mundo tan nuevo y cambiante es como poco ingenuo. Lo más probable es que la ley final sea un texto ambiguo, lleno de grises, que simplemente abra la puerta a nuevas batallas legales. Pero fíjate, los objetivos son impecables. Se busca acabar con esta inseguridad jurídica, dar previsibilidad a las empresas para que puedan innovar, proteger a la gente y, sobre todo, que Estados Unidos no se quede atrás. Es una hoja de ruta que, sinceramente, beneficia a todos. Sobre el papel, desde luego, suena de maravilla. La pregunta del millón es: ¿cómo consigues todo eso a la vez? Porque, por ejemplo, proteger al consumidor suele implicar más reglas y más control, lo que choca directamente con ser competitivo. Y eso de poner fin a la regulación por sanción, dudo que agencias como la SEC renuncien a ese poder tan fácilmente. Son objetivos muy nobles, sí, pero también contradictorios. Sería interesante saber qué opina quien nos escucha. Si hay interés en este tipo de análisis, es buen momento para darle a me gusta. Vale, aparquemos un segundo el ruido de Washington, porque mientras ellos discuten, el mercado está hablando, y las señales que envía son cuanto menos muy potentes. Aquí es donde la idea de la convergencia se pone realmente interesante. Un momento, que no se puede aparcar la política tan fácilmente. Las señales del mercado no surgen de la nada, están totalmente condicionadas por la incertidumbre regulatoria de la que venimos hablando. Así que sí, miremos los datos, pero sin olvidar que una decisión en un despacho puede cambiarlo todo en un segundo. Totalmente. Pero para entender esas señales, primero hay que explicar esta herramienta: la puntuación Z Bitcoin/oro.
Dicho de forma sencilla, es una métrica que nos dice si Bitcoin está barato o caro comparado con el oro, según cómo se han comportado históricamente. Si la puntuación cae muy, muy bajo, nos está diciendo que Bitcoin está en una zona de infravaloración extrema. Es una métrica interesante, no digo que no, pero su gran debilidad es que se basa por completo en el pasado. Y en un mercado tan joven, tan nuevo y tan volátil, asumir que lo que pasó antes va a volver a pasar es arriesgado. Es una señal, de acuerdo, pero no es una bola de cristal. Pero es que la señal es potentísima. Mira la tabla. El patrón es que no puede ser más claro. A finales de 2018, a principios de 2020 con la pandemia, a finales de 2022 tras el desastre de FTX. Cada vez que esta métrica ha caído a estos niveles, los siguientes 12 meses han sido espectaculares para Bitcoin. Y ahora, a principios de 2026, la señal está ahí, parpadeando otra vez. La historia no se repite, pero rima. Y vaya si rima. Es un patrón muy llamativo, sí. Pero correlación o causalidad. Cada uno de esos momentos tenía un contexto único, una crisis, un estímulo económico masivo, un gran colapso. Dar por sentado que esta vez el resultado será el mismo es un salto de fe. La pregunta clave es, ¿qué es diferente ahora? ¿Qué podría romper esa rima? Pues te doy un posible factor diferencial, el combustible. Si a esa señal de precio barato le sumamos esto, una liquidez récord en el sistema. Hay más dinero circulando que nunca en la historia. Una cantidad absolutamente demencial. De acuerdo, hay una cantidad de dinero enorme, pero de momento una gran parte de ese dinero está quieta, en activos de bajo riesgo. El hecho de que exista no significa que vaya a moverse, y mucho menos hacia un activo de alto riesgo como Bitcoin. La gran pregunta es, ¿qué podría hacer que esa montaña de dinero se ponga en movimiento? Exacto. Es pólvora seca esperando la chispa. Y esa chispa puede ser precisamente la claridad regulatoria de la que hablábamos al principio. Si la confianza vuelve, si las reglas del juego están claras, una parte de todo ese capital buscará sí o sí mayores rendimientos, y las criptomonedas en ese escenario son un destino natural. Ojo con lo de destino natural, porque ese dinero también podría irse a la bolsa, que es más tradicional, al sector inmobiliario. Las criptomonedas tienen que competir por ese capital, no son la única opción. Asumir que son el heredero automático de toda esa liquidez es quizá mirar solo una parte de la foto. ¿Qué opinará la gente que nos escucha? Sería interesante verlo en los comentarios. Y con esto llegamos al tercer pilar, que para mí es el que lo une todo. Porque está muy bien hablar de leyes y de gráficos, pero ¿se está usando esto en el mundo real? ¿Es algo tangible? Porque si no hay adopción, todo lo demás es pura especulación. Totalmente de acuerdo. Este es el pilar de la verdad. La política va y viene, los mercados suben y bajan, pero el uso real, la integración en la economía, es lo que de verdad crea valor a largo plazo. La pregunta es si lo que vamos a ver son tendencias reales o simples anécdotas. Pues empecemos por algo pequeño, pero que me parece muy simbólico. Una cadena de hamburguesas de toda la vida, usando Bitcoin como incentivo para sus empleados. La idea es brillante. Normaliza el activo, lo mete en la nómina de gente corriente y además sirve como herramienta para retener a los trabajadores. Estas pequeñas cosas son las que construyen la adopción masiva desde la base. A ver, es una iniciativa curiosa, vale, pero no nos volvamos locos. La cantidad es minúscula y el hecho de que tengan que esperar 2 años para cobrarlo suena más a una campaña de marketing para salir en las noticias que a un cambio real en cómo se paga a los empleados. ¿Cuántas empresas más están haciendo algo parecido a una escala relevante? Pues si lo de las hamburguesas era lo micro, esto es lo macro. Y es brutal. Estamos hablando de una integración a nivel de infraestructura nacional. Mineros de Bitcoin trabajando codo con centrales nucleares, ayudando a estabilizar la red eléctrica. Y encima, con incentivos del gobierno. Esto desmonta por completo el viejo y cansino argumento del desperdicio de energía. Es una narrativa muy potente, desde luego. Pero si rascas un poco, ves que esa simbiosis depende totalmente de los incentivos fiscales. ¿Qué pasará si el próximo gobierno los quita? Además, aunque se use energía nuclear, la demanda energética global de la minería, que ahora se suma a la de la inteligencia artificial, sigue siendo un debate muy serio y no resuelto. No es una solución mágica. Bueno, pues ya tenemos las 3 piezas sobre la mesa. Un impulso político que avanza pero a trompicones, unas señales de mercado muy alcistas pero no infalibles, y una adopción real que va desde lo más pequeño a lo más grande. La pregunta del millón es, ¿encajan estas 3 piezas para formar esa tormenta perfecta? ¿O por el contrario, son simplemente 3 historias interesantes que van en paralelo pero que nunca llegan a cruzarse del todo? Vamos a intentar unirlo todo y ver qué conclusión sacamos. Para mí, la conclusión es bastante clara. Creo que por primera vez en la historia tenemos estos 3 frentes alineados. Una voluntad política para poner reglas, unas condiciones de mercado que apuntan a un nuevo ciclo y una integración en la economía real que va mucho más allá de la especulación. La suma de estas 3 fuerzas crea un potencial que no habíamos visto nunca.
Pues mi resumen es bastante distinto. Yo veo un impulso político muy frágil, lleno de luchas internas, unas señales de mercado que se basan en que la historia se repita, cosa que nunca está garantizada, y unos ejemplos de adopción que son interesantes sí, pero que todavía no son una tendencia masiva. El potencial existe, desde luego, pero el riesgo de que uno de esos tres pilares se caiga y arrastre a los demás es muy real. Y esa, al final, es la gran incógnita. Parece que están todos los ingredientes en la mesa. La tecnología, el dinero, los casos de uso, todo listo para dar un salto de gigante. La pieza que falta, la clave que lo decide todo, es la regulación. Y esa pieza, como decíamos, sigue en el aire, atrapada en el campo de batalla de Washington. Así que cerramos con esa tensión. Por un lado, un potencial tecnológico y económico inmenso, y por otro, un obstáculo político que podría frenarlo todo en seco. La resolución de ese conflicto va a ser la gran historia de los próximos meses. ¿Qué visión genera más confianza? Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y si este tipo de análisis a fondo interesa, es un buen momento para suscribirse a Base Cripto.